están? Espero que estén muy bien. Durante las clases anteriores estuvimos viendo el modo de producción liberal y vimos cómo funcionó en la Argentina. Cómo ese modelo liberal, de capitalismo liberal, en verdad lo que buscaba era desarrollar todas las medidas políticas, económicas y sociales para fomentar el desarrollo del libre mercado. Vimos que ese libre mercado tuvo grandes consecuencias, guerras mundiales, grandes crisis que obligaron, para que siga funcionando el capitalismo, a tomar medidas que terminaban siendo contradictorias contra el capitalismo liberal, pero hacían que sobreviva el capitalismo en sí. Vamos a ver que esas medidas contradictorias son las del Estado benefactor, el Estado interventor, el Estado de bienestar. Tiene diferentes nombres dependiendo de los países. En Argentina generalmente se conoce como Estado de bienestar. Vamos a ver cómo comienza en la década del 30 este estado de bienestar, pero ya tiene un gran proceso y desarrollo a partir de 1943. Es importante remarcar que todo este proceso que estamos analizando también tiene su correlato, es paralelo a hechos que iban ocurriendo a nivel mundial. O sea que Argentina, en verdad todas las acciones que iban ocurriendo en Argentina tenían un fundamento, eran coherentes a un contexto mundial de que también estaban ocurriendo. Vimos que terminamos la clase anterior, digamos, con la crisis del 29 y cómo esa crisis económica provocó que ya la crisis política, social que tenía Irigoyen vaya generando el último tiro de gracia y sea destituido, ¿sí? Y que en Argentina, como en el mundo, empiece una etapa de gran depresión. Esta gran depresión y esta gran crisis del modelo liberal provocó que de a poco se empiecen a tomar ciertas medidas de lo que llamamos el Estado interventor. En Estados Unidos tuvo su famosa intervención a través del presidente Roosevelt y su plan New Deal, de que el Estado intervenía en la economía, desarrollaba un montón de obras para incentivar y recuperar el crecimiento y cierto progreso de los países. Y Argentina también comenzó, aún vamos a ir viendo que a través de un gobierno que se consideraba liberal, pero empezó a hacer un montón de medidas para lograr cierta prosperidad del país y recuperación económica. Después ya vamos a ir viendo que ese modelo se va a ir propagando a nivel mundial, va a tener un plan que Estados Unidos va a propagar a diferentes países, que es el Plan Marshall, que ese plan necesitaba de un Estado que intervenga, que brinde un montón de derechos, por miedo a que un sector de la clase obrera se pase a otro bando, digamos, se pase al bando comunista, socialista, y por eso hicieron y brindaron un montón de derechos para que el obrero se sienta parte del capitalismo. Y en Argentina vamos a ver también ese correlato de un Estado interventor, un Estado que brinda un montón de derechos, un Estado que hace que la clase obrera se consolide dentro de los patrones del sistema capitalista. Pero después vamos a ir viendo que esos derechos empezaron para considerar a ciertos sectores empresariales, oligarcas, que las tasas de ganancia les disminuían, ¿sí? Por brindar estos derechos. Así que empezaron a reclamar ciertas medidas de ajustes frente a esa clase obrera. Vamos a ver que en Argentina, como en el mundo, empezó ya un correlato de ir ajustando, pero también estuvo su contraparte, que tuvo que ver con la respuesta de estudiantes, de obreros, de gente formada, ya sea a través de una lucha en las calles, una lucha armada, una lucha o también simbólica, para frenar, sostener los derechos que tenían y frenar estos ajustes que se estaban haciendo. Y eso, a través también de problemas estructurales que tenía el estado de bienestar, provocó que alrededor del 1975, mediados de la década del 70, el estado de bienestar termine a nivel mundial y también en Argentina. Como les dije, eh, comienza desde la década infame un Estado que empezó a intervenir, ¿sí? En diferentes aspectos, principalmente en los económicos. Y era medio contradictorio porque los que realizaron el golpe tenían muchas similitudes con los que habían estado en la época conservadora, ¿sí? En la del modelo agroexportador cuando estaba en su apogeo. Estos liberales que eran conservadores liberales
Consideraban que el Estado no debía intervenir, pero como estaba tan en crisis el modelo liberal, tuvieron que realizar muchas medidas para lograr recuperar ciertos beneficios para el campo principalmente, pero también fueron provocando otras medidas para el desarrollo, que continúe el desarrollo industrial. Vamos a ir viendo que ciertos pactos, como el pacto Roca-Runciman, que fue conocido en esa época, hacía que intentemos mantener acuerdos con Inglaterra, aún con una Inglaterra debilitada, pero intentar mantenerlos para que los productos agroexportadores se sigan desarrollando, ¿sí? Se sigan exportando al mundo, aunque a comparación con lo que era antes, se iba a ser muy contraproducente para la Argentina, porque muchas mercaderías, muchos productos, ya la Argentina los estaba produciendo dentro del país. Por eso empezó a hacerse un montón de medidas para intentar mantener cierta prosperidad, cierto desarrollo, cierto crecimiento que se estaba realizando, ¿sí? Hubo una gran serie de impuestos que se hicieron para evitar arruinar las industrias que estaban en el país, se creó un banco central para estabilizar la moneda, todas medidas que en modelos liberales anteriores hubieran sido muy criticadas, ahora el mismo modelo liberal las iba implementando. Pero el contexto de la década del 30 era muy distinto. El mercado liberal se encontraba en una gran crisis mundial. Los países centrales se volcaron a recuperar sus economías nacionales y los países periféricos tuvieron que desarrollar un estado interventor para lograr recuperarse de dicha crisis, ¿sí? De a poco empezaron a implementar un montón de medidas, aunque no estaban dentro de sus objetivos, fueron desarrollando medidas proteccionistas para proteger las industrias nacionales. Un ejemplo emblemático cercano a nosotros, digamos, porque está dentro del partido de Esteban Echeverría, es el caso de Amat, ¿sí? Lo que demuestra que Amat, que se fundó en la década del 30 en Monte Grande, era una empresa textil. Lo que nos demuestra cómo los países centrales, debilitados por la Primera Guerra Mundial y después por la crisis del 30, tuvieron que recluirse en su economía interna y dejar de exportar. Eso nos permitió desarrollar un montón de productos que antes exportábamos ahora dentro del país. Y Amat fue una empresa textil que empezó a desarrollarse, así con un montón de productos, ¿sí? Más que nada de lo que es la industria liviana, la industria básica, que es textil, alimenticia. Y bueno, este es el caso de Amat, que fue un polo muy importante de dinamismo para la zona sur del conurbano. Ahora bien, este desarrollo industrial del país, que se estaba cada vez propagando más, que ya venía desde el principio del siglo XX, no tenía su correlato en mejoras salariales, ¿sí? En mejoras de los derechos del trabajador, en una mejor calidad laboral para todos los obreros que había en el país. Y había mucha resistencia frente a la forma que se explotaba a los trabajadores. Y la respuesta, obviamente, de los gobiernos de la década infame era a través de la represión, ¿sí? Seguía esa precarización laboral, que cualquier reclamo que se realizaba era reprimido. Una gran muestra del malestar que había en la sociedad era la manifestación artística del tango, ¿sí? Escuchen tangos de esa época y van a ver cómo se retrataba toda la corrupción, todo el fraude, todo el malestar y represión que tenían los trabajadores. Discépolo, un artista muy conocido, un gran letrista del tango, expresó en una gran canción Cambalache todo ese malestar que se desarrollaba en la sociedad. Ahí demuestra que eran chorros, maquiavelos, estafados, que la maldad estaba en toda la sociedad, que hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo igual, nada mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Lo que demostraba que esa década por eso tiene el nombre de infame, ¿sí? Y en una de las expresiones, como había pasado en el modelo agroexportador con el régimen liberal conservador, ellos, al decirse que eran liberales, la democracia, aún ficticia, tenía que desarrollarse. Y como había habido fraude electoral
antes de 1916, digamos, cuando asumió Irigoyen, volvió de vuelta el fraude electoral, ¿sí? Volvió para manipular las elecciones y que los gobiernos conservadores, los gobiernos de liberales conservadores, sigan estando en el poder. Las caricaturas de esa época retratan que el fraude era totalmente visible y que todo el mundo lo conocía, y por eso el gobierno cada vez era mucho más poco respaldado y también muy criticado. Al ser gobiernos que se consideraban liberales, hicieron como los gobiernos de la generación del 80, establecer su gobierno mediante elecciones, pero las mismas, como lo muestran las caricaturas, estaban tenidas de fraude electoral y la corrupción. Uno de los temas que se estaba dando a nivel mundial es que el gran malestar que había, ya sea por las guerras mundiales, por la crisis del modelo capitalista, era que los trabajadores cada vez estaban diciendo era hora de organizarse y establecer un mundo más socialista, ¿sí? Un mundo más igualitario, más equitativo. Esto, dentro de los grupos militares de la Argentina, en ciertos grupos decían, tenemos que frenar con este malestar social porque el comunismo, como está avanzando en gran parte del mundo, puede avanzar en la Argentina. Y creían que era necesario que el Estado intervenga no solo en la economía, sino en ampliar un montón de derechos a los trabajadores para que se sientan más a gusto dentro del sistema capitalista. Por eso va a ocurrir un golpe dentro del gobierno que va a sacar, va a deponer a los que tenían una práctica más autoritaria, más dura con los trabajadores, y va a asumir un nuevo grupo que buscaba frenar este avance de todas estas ideas socialistas, y va a hacer un montón de medidas para lograr tener apoyo de los trabajadores. Se los conoce como la Revolución del 43, y entre sus miembros va a estar una figura que va a ser trascendental para el resto de la historia argentina y que todavía actualmente sigue repercutiendo, ya que dentro de las figuras de este golpe de la Revolución del 43 estaba la figura de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, los primeros puestos que tuvo fue en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y empezó a brindar y a cumplir un montón de reclamos que tenían los obreros. Empezó a dar derechos, que se cumple el derecho a las vacaciones, el derecho a tener la jubilación, el derecho a la salud, y de esa manera Perón fue teniendo cada vez un mayor apoyo de los sectores mayoritarios, los sectores populares, los sectores trabajadores, y esto generó que el resto de la cúpula militar de ese gobierno lo mire con malos ojos el gran apoyo que iba teniendo Perón. Y sabían que Perón estaba cada vez más impulsado a ser presidente. Por eso Perón es arrestado en octubre del 45, y por eso también Perón, la gente reaccionó, los trabajadores reaccionaron para que liberen a Perón. El 17 de octubre de 1945 es una gran manifestación y da origen al movimiento peronista. Demostró el clamor que tenía un montón de los sectores populares por todas las medidas que había realizado Perón, y querían que él llegue a presidente para que todas esas medidas que había hecho se vuelvan ley, se vuelvan derechos y se siga expandiendo el estado de bienestar que se venía dando desde el 43. El clamor popular del 17 de octubre dio inicio al movimiento peronista y llevó a Perón a la presidencia. El peronismo será un partido político que tendrá como columna vertebral a la clase obrera, y las medidas del gobierno peronista estaban condicionadas por esa gran base popular. Vamos a ver que el proceso, como vimos, el proceso de industrialización de la Argentina ya comenzó desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX, pero con Perón todas estas medidas de la industrialización van a tener todavía un mayor gran impulso, y van a ser como el objetivo de los proyectos del gobierno peronista, ¿sí? Mantener e impulsar ese gran desarrollo económico, convertir a la Argentina en una potencia industrial. Esos eran sus grandes objetivos. Para lograrlo, hizo un montón de medidas que son conocidas como keynesianas, ya que Keynes las fue propagando para gran parte del mundo y decían que eran claves realizarlas, como el aumento de la obra pública a través de gastos públicos,
la nacionalización de empresas, crédito a esas empresas, retenciones a las exportaciones del campo, brindar derechos y mejoras salariales a los trabajadores, así se acrecienta su poder de consumo y de ese modo estimula el mercado interno. Todas esas medidas permitieron y demostraron y desarrollaron el estado de bienestar que luego hasta hoy en día es recordado el peronismo por todas esas medidas que generaron una gran equidad, una gran justicia social para un montón de trabajadores que durante muchas décadas fueron maltratados y reprimidos. Y con el peronismo, la clase obrera se volvió como la clase más importante, la clase más visibilizada y la que logró una gran ascendencia y movilidad social. Fíjense cómo los aumentos salariales en el peronismo se acrecentaron y el poder de consumo de los obreros se mantuvo siempre alto, lo que demuestra las mejoras salariales que hubo y la mejora en los derechos. Una demostración de esa ampliación de derechos que hubo con el peronismo es el tema de un gran ejemplo que lo manifiesta, el tema del turismo social, ¿sí? El turismo, hasta antes del peronismo, era considerado como un privilegio de las clases altas, más altas o profesionales, clases medias, y Mar del Plata era como un ícono de esos sectores más pudientes, ¿sí? Era un lugar de ocio para las clases altas. Ya acá fíjense, las vestimentas demuestran que no era para todos los grupos sociales. Con el peronismo se convirtió en un lugar de descanso para la clase obrera y también para la clase media, ¿sí? Fíjense cómo cambia de una imagen a otra las clases sociales que disfrutan de ese turismo, ¿sí? Mar del Plata es un punto, pero también Córdoba, el sur, el desarrollo del automóvil y también de las rutas posibilitó, y también los trenes, los hoteles que brindaban los sindicatos, los planes turísticos que brindaban los sindicatos, permitió que el turismo sea algo que también los trabajadores pudieran disfrutar, ¿sí? Y en eso el peronismo tuvo un rol que fue clave. Por eso es importante remarcarlo, que es una de las demostraciones de la ampliación de derechos que hubo en esa época. Otra ampliación de derechos tiene que ver con el voto femenino. Durante el gobierno peronista se volvió ley que las mujeres pudieran votar, ¿sí? Es importante remarcar que Evita es una figura clave para esto del voto femenino, pero no fue la única mujer, sino que esto venía una larga lucha desde fines del siglo XIX de un montón de mujeres que reclamaban la obtención de sus derechos cívicos y tener los mismos derechos políticos que los varones, ¿sí? Evita fue como el hecho más emblemático, pues se le sancionó la ley, pero previo a ello había muchas mujeres que lucharon por ese voto. Y uno de los hechos más importantes es el tema de la reforma constitucional del 49, que incluyó dentro de la Constitución los derechos del trabajador. Y eso también es una demostración de cómo esas leyes se convirtieron en derechos, ¿sí? Y también demuestra el peso y la base del movimiento peronista es la clase obrera. Ahora bien, todo gobierno, pero todos los gobiernos siempre van a buscar un apoyo a la sociedad. Ese apoyo se realiza con, como vimos, con los aparatos ideológicos para lograr cierto consenso a sus ideas, que la gente cree un sentido común en el que sea apoyado y siempre, aunque es algo de todos los gobiernos, siempre se le remarca al populismo toda esa faceta de especie de adoctrinamiento, que en verdad todos los gobiernos tienen el uso de los aparatos ideológicos para lograr cierto consenso. Ahora bien, los sectores conservadores, los agroganaderos, los que manejaban la oligarquía, hacían una gran remarcación del adoctrinamiento que estaba haciendo el peronismo y eran uno de los puntos donde le criticaban con mayor fuerza. Pero, ¿por qué esa gran crítica? Porque el peronismo, los aparatos ideológicos del peronismo, la verdad, tuvieron un nivel nunca visto. La doctrina peronista tuvo un gran desarrollo, ¿sí? El aparato ideológico peronista fue muy grande, pero como le dije, eso no es algo malo, sino que ocurre en todos los gobiernos, pero el sector oligarca que veía cómo avanzaban un montón de derechos a sectores que antes lo tenían vedados,
les hizo mucho ruido y empezaron a criticar mucho esto. Por eso, fíjense, muchas de las campañas de alfabetización, cómo demostraban a Evita, cuando murió Evita, cómo se la intentó canonizar. Eso generó mucho ruido en los sectores más conservadores de la iglesia, de los militares, de las clases sociales más pudientes, y por eso empezó a ser muy criticado. Ahora bien, durante los años de apogeo y que donde tuvo un mejor desarrollo, que fue del 46 al 49, el gobierno peronista, toda esa doctrina no era tan criticada por muchos amplios sectores de la sociedad porque la economía marchaba muy bien. Ya a partir de 1949, cuando las potencias europeas empezaron a recuperar y bajó el precio de los cereales, bajó también la demanda de productos argentinos y también muchos productos industriales que Argentina exportaba, empezaron de vuelta a competir con los de las potencias, hizo que se baje mucho, disminuzca mucho el ingreso que tenía de las exportaciones del campo, el ingreso que tenía a partir también del desarrollo de la industria. Y esa falta de ingresos, esa falta de divisas, provocó que entre una crisis el país porque ya no podía sostener, no tenía los medios para sostener las industrias y que era el gran apoyo del peronismo. Al no tener dinero para comprar los insumos, para comprar los combustibles, la industria empezó a pararse y también crisis que tenía en el campo de disminución de la producción, sequías, hicieron que cada vez haya menos ingresos. Y al haber menos ingresos, empezaron ciertas críticas al gobierno y al funcionamiento que tenía. Por eso, una de las medidas para continuar generando el apoyo social del peronismo fue aumentar el tema del adoctrinamiento. Pero ya al haber cierto malestar social, se acrecentó mucho más esta crítica al gobierno peronista. El segundo plan quinquenal del peronismo buscaba impulsar, además de la industria básica, la industria pesada, pero para ello necesitaba redireccionar capital a dicho sector, como también impulsar la llegada del capital extranjero a invertir. Pero el peronismo, al tener una impronta tan nacionalista, dificultó esas medidas. La situación económica a partir de 1949 hizo que la doctrina peronista y la intervención de dicho gobierno en múltiples esferas de la sociedad comenzara a tener resistencias, principalmente los sectores más poderosos. Acá se ve cómo ese avance social, ese avance en un montón de medidas, hacía que ciertos sectores de la clase media lo critiquen al gobierno, ¿sí? Por esta ampliación de derechos y cómo veían que ciertos sectores empezaban a perder espacios privilegiados. El término gorila se empezó a usar para todas estas personas que criticaban el peronismo, como decían que inculcaban la doctrina y que en verdad de dar libros daban alpargatas. Y fíjense cómo lo mostraban como una figura totalitaria, facha. Y acá, fíjense cómo decían que iba en contra de la educación, cómo iba en contra de la universidad, de la libertad, de ciertas libertades. Así de esas diferentes maneras, el peronismo cada vez fue más criticado. Y uno de los sectores que criticó mucho al peronismo y que el peronismo buscó que entren en la doctrina peronista fueron dos instituciones, los militares, el ejército y la iglesia. El peronismo buscó que ellas se vuelvan parte del peronismo, pero al haber sectores conservadores y sectores de las clases más altas dentro de esas instituciones, lograron resistir entrar en el peronismo y se convirtieron como en las instituciones emblemáticas y que enfrentaron y lograron con la crisis económica tener un gran apoyo para ir derrocando en el 55, realizar un golpe de Estado contra el peronismo, contra Perón, y que la presidencia de Perón finalice a través de un golpe de Estado. Hubo dos instituciones que tuvieron una gran oposición a la doctrina peronista. Los mismos se convirtieron en los pilares antiperonistas, la iglesia y los militares. Fueron esas instituciones que a través de diferentes medios fueron debilitando al gobierno y teniendo apoyo de sectores opositores para llevar a cabo el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955
y luego derrocar al gobierno y tomar el poder. Dicha dictadura, que se autodenominaba Revolución Libertadora, gobernó hasta 1958. No obstante, hasta 1973, los sectores opositores mantuvieron el peronismo proscripto y a Perón exiliado. Recién en 1973, Perón pudo retornar al poder y el peronismo presentarse directamente a elecciones. Muy bien, entonces estuvimos viendo que el Estado benefactor va teniendo diferentes aristas, diferentes formas de desarrollarse, fue evolucionando. Primero un Estado que intervenía en la economía, pero dejaba de lado otras medidas sociales y políticas. Ya a partir del 43, 45, el peronismo desarrolla un estado de bienestar, es decir, que interviene en la economía y también desarrolla un montón de derechos sociales. Y vamos a tener después el estado desarrollista, un estado que quería mantenerse, seguir interviniendo en la economía, seguir interviniendo en ciertas políticas sociales, pero querían disminuir el peso de la clase obrera, querían atraer capitales extranjeros, querían que aumente el margen de ganancia de los empresarios y consideraban que esa ampliación de ganancias tenía que tener su correlato en disminución de derechos a esos trabajadores y disminuir el peso de dichos trabajadores. Y no obstante que se mantenga el apoyo de esa clase obrera a este Estado desarrollista. ¿Cómo obtener ese apoyo a la clase, que la clase obrera apoye este Estado desarrollista? Consideraban estos militares que tomaron en el poder en el 55, estos que se denominaban Revolución Libertadora, fíjense de vuelta libertadora, cómo el liberalismo se mantiene, ¿sí? Esa idea de libertad, libertad de mercado, todavía se sostenía, pero estos liberales eran diferentes a los liberales que hubo en épocas anteriores, ya que ciertos sectores dentro de esta cúpula militar que tomó el poder creían que el Estado tenía que intervenir, creían que el Estado tenía que desarrollar la industria, además de haber un sector de los militares que era oligarca, había otro sector que creía que la industria tenía que tener un gran peso. Y obviamente también creían que tenía que disminuir el peso que tenía la clase obrera en las decisiones políticas y económicas. Pero bueno, consideraban ellos que manteniendo a Perón en el exilio, proscribiendo el peronismo y haciendo también arrestando a delegados sindicales y también interviniendo los sindicatos, ya de esa manera lograrían tener el apoyo de la clase obrera. Es importante remarcar que también estos gobiernos devaluaron la moneda, congelaron los salarios, intervinieron los sindicatos, prohibieron el derecho a la huelga. Y hubo una respuesta de las bases, de los sectores, de las bases de la clase obrera, de los que estaban en la fábrica, los que trabajaban, que fue la resistencia peronista. Esta resistencia que buscaba que Perón vuelva, que era todo un símbolo esto de la frase Perón vuelve, en verdad lo que ellos querían era que estos derechos por los que habían luchado y que el peronismo había al final vuelto ley, querían y no estaban dispuestos a perderlos, ¿sí? Por eso iban a dar su vida, iban a luchar a través de huelgas, sabotajes dentro de la fábrica, un montón de reclamos para resistir el embate de estos sectores del Estado desarrollista que buscaban recortar sus derechos y aumentar la tasa de ganancia de los sectores más poderosos. Así que fíjense cómo la frase los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la libertadora, es decir, a la revolución libertadora, y esta villa, o sea, los trabajadores no la reconocían. Cómo empezaron a ocupar fábricas, ¿sí? Cómo demostraban el poder que las clases obreras lograron con el peronismo y que no estaban dispuestos a ceder. Pero la clase obrera durante el peronismo se había consolidado y las bases sindicales se organizaron para realizar la resistencia peronista para mantener los derechos conquistados durante el peronismo mediante huelgas y sabotajes. Dicha resistencia logró que la dictadura deba retirarse de poder y llamar a elecciones, aunque con el peronismo proscripto, pero con una enorme influencia en los candidatos que se presentaban a la presidencia.
Esto es muy importante porque Perón estaba exiliado, ¿sí? Pero todos los gobiernos democráticos que se iban a presentar sin que el peronismo pueda participar en las elecciones, la gente se sentía, aunque no haya ningún candidato peronista, se seguían sintiendo peronistas. Así que cualquier cualquier candidato que Perón apoye iba a terminar ganando las elecciones, ya que la mayoría de las personas de la sociedad argentina se consideraban peronistas. Así que Perón, con los diferentes candidatos que se fueron obteniendo las presidencias durante esos mandatos, iba formando acuerdos, ¿sí? El acuerdo entre el pacto de Perón y Frondizi fue uno de los más conocidos y permitió que Frondizi llegara al poder. Este pacto, ¿qué decía? Que bueno, el peronismo iba a seguir proscrito porque el peso de los militares antiperonistas era todavía muy grande, pero un montón de medidas para los trabajadores, para los delegados sindicales, para personas influyentes que estaban en el país que eran peronistas, se mantuvieron. Y Frondizi acordó que iba a mantenerlos y que si le apoyaban los trabajadores, iba a mantenerlos. Así que por eso logró Frondizi en el 58 llegar al poder. Esto no es solamente Frondizi, sino Ilía y los presidentes restantes que hubo a través de la vía democrática, querían mantener el desarrollo industrial, querían desarrollar las industrias y que tenían que tener el apoyo de los trabajadores que en su gran mayoría eran peronistas. Hasta 1975, el desarrollo industrial de Argentina fue impresionante, principalmente la industria básica, pero también comenzó a desarrollarse la industria de insumos, energía a través de YPF, que creció un montón en la época de Frondizi, la industria pesada, que eran las siderúrgicas principalmente, pero estas industrias se sostenían tanto con los ingresos del campo como con los capitales extranjeros que invertían mediante el capital o infraestructura, lo que generaba que entre sus reclamos estén ajustes y reducción de costos, que se traducían en un impacto y precarización de los sectores obreros. Así que lo que vamos a ver en estos gobiernos que se decían ser democráticos y que llegaron porque Perón les dio apoyo, y es decir, que los trabajadores terminaban apoyándolos, cuando llegaban al gobierno se encontraban que tenían presiones de los sectores obreros, presiones de los sectores peronistas, pero también presiones de los capitales extranjeros como de los empresarios y de la oligarquía del país. Y estos gobiernos estaban principalmente influenciados y dominados por los militares, así que terminaban, una vez que llegaban al mandato, haciendo un montón de medidas en contra de los trabajadores. Fíjense la caricatura de Mafalda, como demuestra, hay que darle tiempo al país. En algunas cosas, poco a poco se nota un desarrollo. Y en verdad lo que se estaban desarrollando era la violencia, ¿sí? Y cómo se iba separando de las bases populares cierto sector sindical que es conocido como la burocracia sindical, ¿sí? Que buscaba mantener ciertos privilegios que le iba brindando los gobiernos, estos gobiernos democráticos, entre comillas, porque el peronismo estaba proscrito, y las bases seguían resistiendo y luchando. Por eso, esta resistencia que había fue, otros gobiernos decidieron cortar con esto de la democracia y mantenerse los militares un tiempo prolongado hasta que las reformas se desarrollen. En 1966 asume Onganía y las dictaduras hasta ese tiempo decían instalarse hasta que vuelva al orden y después llamar a la democracia, después de vuelta a llamar a elecciones. Este gobierno dijo no, vamos a quedarnos en el poder indefinidamente hasta lograr erradicar todos estos ideales peronistas, socialistas, que supuestamente provocan un caos social. Onganía supuestamente venía a restablecer ese orden y iba a estar en el poder de manera indefinida. La dictadura que inició en el 66 y estuvo hasta el poder hasta el 73 estableció que las conciliaciones con diferentes sectores no habían funcionado y las reformas deberían desarrollarse e imponerse mediante la violencia. La respuesta a esa violencia fue la violencia de los sectores también populares que resistían, ¿sí? El Cordobazo en el 69, organizaciones armadas como los Montoneros o el ER, empezaron a entender que la vía democrática para llegar al poder estaba vedada y tenían que lograr
la revolución, es decir, una sociedad más equitativa, más socialista, era mediante también la violencia armada, la revolución violenta, ¿sí? Lograr tomar el poder a la fuerza. En un contexto, pensemos también que no es solamente que estaba ocurriendo en la Argentina, sino que había un montón de movimientos guerrilleros en el mundo que habían tomado el poder, que el ejemplo es Cuba, o también la resistencia guerrillera de Vietnam, que enfrentó a Estados Unidos y logró vencerlos a Estados Unidos, demostró que sabía, a través de las armas, el poder popular podía llegar al poder. La violencia de la dictadura encontró resistencia de amplios sectores, tanto de la base de obreras como de organizaciones armadas, que siguiendo ejemplos de resistencia de diversas partes del mundo, Cuba, Vietnam, consideran que la manera de lograr un país y un mundo más justo era mediante una revolución armada. Perón desde el exilio alentaba los reclamos tanto de la izquierda como de la derecha peronista, pero de ese modo generó un contexto de gran inestabilidad social durante los años del 69 al 73. La dictadura, que decía que venía a quedarse en el poder hasta lograr el orden, tuvo que ir cediendo porque no podía controlar las grandes resistencias que había y permitió el retorno de Perón, que fue considerado como la única persona que iba a poder lograr restablecer el orden social. Perón retornó al poder en el 73, volvió en el 73, y el día que retornó ya demostró tanto estas organizaciones de derecha como de izquierda que se iban dando en el peronismo, que él las alentaba, digamos, hacía que él era bastante ambivalente del exilio, decía que apoyaba a unos y después apoyaba a otros. Cuando retornó, tanto los sectores de derecha y de izquierda peronista buscaron que ahora en el poder Perón apoya a uno de esos dos bandos. Ya cuando ni bien llegó Perón, ocurrió la conocida la masacre del Seiza, donde estos bandos se enfrentaron. Y que a partir del 73, durante toda la tercera presidencia de Perón, se van a enfrentar y la derecha, que al final fue la que más apoyo tuvo del gobierno peronista, empezó a luchar contra los sectores de izquierda que pasaron a la clandestinidad, ¿sí? Empezaron a ser considerados como ilegales. Del exilio Perón había sido ambivalente del modelo de país que iba a instaurar al retornar al poder. Pero una vez que llegó y dio espalda a los sectores de izquierda, estos continuaron su lucha para alcanzar un país más vinculado al socialismo. Pero dicho sector fue duramente reprimido por las fuerzas parapoliciales, como la AAA, que accionaban y representaban los intereses de la derecha peronista. Dieron inicio a una etapa que luego la última dictadura militar realizaría de una manera mucho más terrible e intensificada. Todos estos sectores que eran de izquierda, que eran clasistas, que buscaban que las bases obreras controlen las fábricas, fueron duramente reprimidos por la AAA, ¿sí? Esta fuerza anticomunista, que ellos se decían anticomunistas, atacaban a agrupaciones peronistas de izquierda y lograron ya a partir del 74, 75, 76 ir haciendo muchas acciones de desaparición y asesinato que la dictadura luego realizaría con mucha más fuerza. Es importante que Perón, cuando llegó al poder, en el 73 de vuelta, quiso instaurar de vuelta el modelo de presidencia de Estado de Bienestar que había instaurado durante sus primeros gobiernos. Pero el contexto mundial era totalmente diferente. Cuando él había asumido en sus primeras presidencias, el estado de bienestar estaba en su apogeo, había un gran desarrollo. Ahora, cuando asumió su tercera presidencia, el estado de bienestar estaba muy debilitado a nivel mundial, estaba en una situación muy decadente y en el 73 justo ocurre una crisis mundial, que es la crisis del petróleo. Los precios del petróleo se dispararon y generaron que la gran mayoría de los países que necesitaban para sus industrias mantenerlas con la energía barata, cuando aumentaron todos los costos y aumentó mucho la inflación, aumentó mucho la crisis social y en todos esos países, los países centrales y países periféricos que habían tenido un estado de bienestar, empezó a ser muy criticado y creían que era hora de pasar a otro tipo de modelo. Perón asumió su tercera presidencia en medio de una crisis mundial, la denominada crisis del petróleo. El combustible había aumentado y disparó los precios de todos los productos.
El estado de bienestar, que ya venía en una situación de debilitamiento, fueron sumamente perjudicados por el aumento del petróleo, agudizándose su crisis y siendo criticado por múltiples sectores de sociedad. Perón quiso tratar de establecer un modelo similar al de su primera presidencia, pero el contexto era totalmente diferente, tanto a nivel nacional como internacional. Los sectores empresariales y obreros se oponían al pacto social, lo que dificultó a un Perón ya desgastado tratar de encauzar el país. Perón muere en 1974 en un contexto de crisis social importante. Fíjense cómo este pacto social terminaba en verdad haciendo que disminuzcan los derechos de los trabajadores. Por eso muchos sectores de las bases y de la izquierda peronista se oponían. Cuando Perón muere, asume Isabel Perón, ¿sí? la vicepresidenta. Isabel estaba manipulada y controlada, y obviamente ella también acordaba esas medidas por la derecha peronista. Y esta derecha peronista decía y establecía que era necesario un ajuste y una disminución de los derechos de los trabajadores. El plan Rodrigo, el plan del ministro de Economía de Isabel Perón, buscaba ir disminuyendo y que se vayan reduciendo un montón de derechos del trabajador y que obviamente aumentaran las ganancias de los sectores más empresariales y más poderosos del país. Pero la respuesta ante estas medidas que estableció el gobierno de Isabel Perón fue la resistencia de los peronistas, ¿sí? De la resistencia de las bases peronistas. Hicieron el famoso Rodrigazo, grandes huelgas, grandes marchas, que hicieron que el plan de Rodrigo tenga que dar marcha atrás y que Celestino Rodrigo tenga que renunciar. Y con esa renuncia también se demostró la debilidad del gobierno de Isabel Perón, que no tenía las fuerzas para implementar esas medidas. Por eso, los sectores más oligarcas, los sectores militares, los sectores empresariales, consideraban que la única manera de implementar esas medidas que ya dejaban de ser de un Estado benefactor y pasaban a ser un Estado que vamos a ver la clase siguiente, que es de una manera neoliberal, iba a ser a través de un gobierno que iba a implementarlas a través del terrorismo de Estado. Iba a implementarlas de una violencia institucionalizada y administrada y orquestada por un Estado que iba a utilizar todas sus fuerzas para disciplinar a la clase obrera e imponer el modelo neoliberal. El gobierno de Isabel, al no poder implementar el plan de reformas, le demostró a los sectores hegemónicos que dichas reformas se debían implementar de una manera mucho más violenta comparada con las etapas anteriores. Por eso la derrocaron el 24 de marzo de 1976. El golpe que se realizó, a diferencia de los anteriores, digamos, fue en verdad uno cívico-militar, ¿sí? ¿Qué significa esto que es cívico-militar? Que no solamente fue realizado por los militares, sino que recibió apoyo de muchos sectores, civiles, empresariales, eclesiásticos, que aplicaron un terrorismo de Estado y las políticas que impusieron dieron fin al estado de bienestar y comienzo al Estado neoliberal de la Argentina, que será el tema de la clase siguiente. Muy bien.